Hola chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos por fin a terminar el tema viendo la continuidad en funciones definidas a trozos. Una función definida a trozos la tenéis por aquí. ¿Por qué se caracterizan estas funciones? Porque tienen distintas expresiones. Fijaros aquí que tengo x al cuadrado menos 5, luego aquí tengo una fracción algebraica y aquí tengo una raíz. Tienen distintas expresiones, en este caso 3, cuando nos estamos moviendo en distintos valores de la x, que los tenemos por aquí al lado, ¿vale? Así que nosotros vamos a estudiar la continuidad en ese tipo de funciones y durante los primeros minutos de la clase veremos las 3 reglas de oro que se utilizan para ver esa continuidad en funciones a trozos, que las tenéis aquí en este recuadro naranja. Una vez que hayamos visto esas reglas, las aplicaremos en un ejemplo concreto con la función que os acabo de poner. Y cuando ya hayamos visto ese ejemplo, os dejaré y os dejo unos ejercicios en la Moodle para que practiquéis lo aprendido. Bueno, dicho eso, lo primero que tengo que deciros es que el estudio de la continuidad en funciones a trozos se supone que es algo que ya no vamos a tener ningún problema en hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos calcular la continuidad en general de funciones y sabemos calcular la continuidad en puntos concretos. Así que, manejando esos dos conceptos, haremos nuestro estudio. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer, ya puesto así en el ajo, a la hora de calcular o de ver, estudiar la continuidad de una función a trozos? Lo primero tendríais que estudiar la continuidad general de la función en cada trozo, es decir, vosotros tendréis que coger estos trozos por separado y estudiar su continuidad, la continuidad de cada uno de ellos, ¿vale? Como si fuesen 3 funciones distintas. O sea que la primera parte sería el estudio de la continuidad general de esas 3 funciones, en nuestro ejemplo, ¿vale? Una vez que hayáis terminado eso, la continuidad general de esas 3 funciones, tendríais que estudiar la continuidad en los puntos frontera. O sea que los puntos frontera de esta función tendríais que localizarlos. En nuestro caso, pues son el menos 2 y el 2. Y en esos 2 puntos frontera, vosotros tendríais que estudiar la continuidad puntual, aplicando las 3 reglas básicas que vimos en vídeos anteriores. Una vez que hayáis hecho eso, y ya por último, os quedaría clasificar las discontinuidades que os apareciesen, si es que aparece alguna. Tendríais que decir si son discontinuidades de salto finito, de salto infinito, evitables o de segunda especie, ¿vale? Pues dicho eso, y ya sabiendo esas 3 reglas básicas que tenemos que aplicar cuando estudiemos, cuando hagamos nuestros ejercicios, vamos a lanzarnos a hacer este ejemplo que os he dejado por aquí y que resume bastante bien toda la continuidad que hemos visto durante los vídeos, ¿vale? Así que en el ejemplo, fijaros, nos dice que estudiemos la continuidad y clasifiquemos los puntos de discontinuidad de la función que tenemos por aquí, ¿vale? De esa f de x, en cuyo primer trozo está definida así, que es una parábola. En el segundo trozo está definida como una función racional, seguramente sea una hipérbola equilátera, y en el tercer trozo está definida como una raíz, o sea que en el tercer trozo sería una cosa así, ¿vale? Así que nuestra función es una mezcla de trozos de estas 3 funciones que os acabo de poner. Pues bien, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer es ver los tramos en los cuales está definida la función. Yo por aquí observo que hay 3 definiciones distintas de la función, por lo tanto yo tendría que estudiar la continuidad en esos 3 tramos, que es lo que he hecho abajo. Fijaros aquí, punto primero, estudio la continuidad en el tramo 1. Y en el tramo 1, ¿de dónde a dónde va? Pues el tramo 1, lo tenéis por aquí, está definido para valores de x que son inferiores a menos 2, ¿vale? Que aquí hay una rata. En los apuntes los solucionaré. Así que nosotros tendríamos que estudiar la continuidad para valores que sean más pequeños de menos 2, es decir, desde menos infinito hasta el menos 2. Y fijaros aquí que, aunque en la definición de arriba estaba incluido el menos 2, yo aquí abajo no lo he hecho. ¿Por qué? Porque esos puntos en los cuales la función pasa a estar definida de una manera a estar definida de otra, esos puntos los tenéis que sacar
de aquí, del estudio de tramos, ¿vale? Así que solo para valores que son inferiores a -2, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simplemente nosotros cogeríamos nuestra función, nuestra parábola, y la pondríamos aquí. Para ese tramo, f de x es x al cuadrado más 5. Y yo estudiaría la función estudiaría la continuidad de esa función. Esta función es muy sencilla porque es un polinomio. Y como es un polinomio, ya directamente y sin hacer ninguna cuenta, yo sé que f de x es continua en ese tramo para valores que son inferiores a -2, ¿vale? O sea que el primer tramo ya veis que está ya listo, más fácil no puede ser. Vamos ahora al segundo tramo. En el segundo tramo vemos que la función tiene una expresión matemática distinta. Veis que es pues esta fracción algebraica que tenemos aquí. Y yo en el segundo tramo pues la he copiado. Ni que decir tiene que el segundo tramo, según tenemos en la función, es el que está comprendido entre -2 y 2. Lo he copiado por aquí. Y el 2 que estaba incluido en el tramo, pues no lo he incluido. O sea que aquí siempre utilizáis signos de mayor o menor estricto. No me utilizáis signos de mayor o igual, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo ya tengo mi función, tendría que estudiarla, estudiar su continuidad. Y esta función aparentemente parece ser que es una función más complicada que la otra. Pero ya sabéis que el primer paso es intentar simplificarla. Me he dado cuenta que aquí abajo tengo dos cosas que están elevadas al cuadrado y se están restando, y eso de ahí lo he factorizado como suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, que lo tenéis aquí. Al haberlo hecho veo que el numerador y parte del denominador se van, los puedo tachar, arriba me quedaría un 1 y me quedaría el x más 1. O sea que al final mi función, de ser una función que aparentemente era bastante complicada como esta de aquí, se ha quedado en algo que es bastante más sencillo. Y ahora lo único que yo tendría que hacer sería estudiar la continuidad de esa función. Y para hacerlo tendría que buscar los puntos en los cuales la función falla. Eso de ahí simplemente es hallar el dominio de la función. Y para hallar el dominio de una función que tiene un denominador, recordamos que lo único que había que hacer es coger el denominador e igualarlo a 0. Así que yo he cogido el denominador, lo he igualado a 0, he resuelto esa ecuación que me sale que la solución de eso es x igual a -1, y yo ya sé que ese -1 es un punto en el cual la función no va a ser continua, ¿vale? ¿Por qué? Porque falla ahí y la función se me va a infinito. ¿Qué es lo que ocurre con este -1? Que aunque yo sé que en ese punto la función me va a fallar, yo no sé si ese -1 pertenece al intervalo que yo estaba estudiando, ¿vale? Porque en el fondo yo estaba estudiando la continuidad en el intervalo que va desde -2 a 2. ¿El -1 está comprendido entre -2 y 2? Pues la verdad que sí. Pues entonces yo ese punto ya tengo que cogerlo. Si me hubiese salido aquí, por ejemplo, un -7, el -7 no está entre -2 y 2. Así que yo, aunque ahí la función que estoy estudiando no es continua, al no estar ese punto en este intervalo, pues no tendría que hacer nada. Pero como el -1 está aquí, en este intervalo, pues yo tengo que seguir estudiándolo. ¿Y qué es lo que tendría que hacer a continuación? Pues bueno, lo que os he comentado antes. El -1, que está en mi intervalo de definición, que lo he puesto por aquí, fijaros, -1 pertenece al intervalo que yo estoy estudiando, esa función va a tener una discontinuidad, ¿de acuerdo? Y de momento me quedo ahí, porque luego ya el estudio del tipo de discontinuidad que es, lo veré en el siguiente apartado. O sea que, en este punto, en el -1, tengo una discontinuidad y ese punto, el estudio de esa discontinuidad, lo veré en el apartado número 4. Lo agregaré ese punto a los puntos frontera, ¿vale? Bueno, ya hemos visto la continuidad en el tramo número 2 de mi función. Pues ahora nos queda ver la continuidad en el tramo número 3. Hacemos un zoom por aquí para ver la función como era ahí en el último tramo y vemos que esa funcioncilla, pues en el último tramo es una raíz cuadrada, ¿vale? Así que yo cojo, me fijo dónde está definida, el tramo es para valores que son mayores que 2 y lo pongo por aquí. Pues tramo 3, que está definido para valores mayores que 2 y mi función es esta raíz de aquí, que la copio ahí. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Pues intentar simplificarla. Veo que no puedo. Como no puedo simplificarla, ya directamente veo dónde puede fallar.
¿Y eso en qué se ve? Pues en el cálculo del dominio. Calculo el dominio de una raíz. Recordamos que para calcular el dominio de una raíz lo que se hace es lo que haya dentro tiene que ser mayor o igual que cero, ¿vale? Porque las raíces de números negativos no existen. Así que yo pongo esta inecuación de ahí y la resuelvo. A la hora de resolver eso me sale que el dominio son los números que sean mayores o iguales a menos 2, ¿vale? Y si yo dibujo eso, pues más o menos me saldría una cosa así. Yo ya sé que mi función, mi raíz cuadrada, sería una cosa así. Va desde menos 2, que está por aquí, hasta más infinito. Pero aquí hay una particularidad, y es que en las funciones a trozos nosotros lo que estamos haciendo en el fondo es recortar las funciones que nos dan y quedarnos solo con una parte. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es que nosotros nos vamos a quedar con la parte de esa función que sea mayor estricto que 2. O sea que yo cogería por aquí el 2, hago un corte y me quedo solo con esta parte de aquí, ¿vale? O sea que esta parte me olvidaría de ella. Y ahí, que probablemente habría una discontinuidad, pues paso de ella. ¿Por qué? Porque no me interesa, a mí solo me interesa lo que pase de aquí en adelante, ¿vale? Así que yo ya, digamos que vería que aquí en esta rama, a partir del 2 no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque habría problemas si estuviésemos en la parte que nos daría raíces negativas, desde el menos 2 para acá. Pero como estamos del 2 para allá, ahí no hay ningún problema. Y la raíz cuadrada ahí, pues una función continua. Así que no hay problema, la función es continua en el tramo y hemos terminado ya el estudio de los 3 tramos. Vemos que, digamos que esto es como hacer una especie de puzzle con funcioncillas pequeñas. Pues bien, una vez que ya tenemos el estudio de tramos, pasaríamos ya al siguiente paso. El siguiente paso es estudiar la continuidad en puntos, no la continuidad general de funciones. Y vamos a estudiar esa continuidad puntual en los puntos frontera de mi función, es decir, en los puntos en los cuales pasa a estar definida de una manera, por ejemplo, esto de aquí, que es una parábola, a estar definida de otra manera, como eso de ahí, que es una hipérbola. Los puntos frontera ya sabéis que son estos valores, que son el menos 2 y el 2. Pues ya tengo los puntos frontera. Y a esos puntos frontera les tenéis que añadir los puntos en los cuales la función no haya fallado dentro de los tramos. Que os recuerdo que la función no había fallado en menos 1. Pues yo a los puntos frontera, al menos 2 y al 2, le añado el menos 1. Y hago el estudio de la continuidad en esos 3 puntos, que es lo que vamos a hacer ahora. Pues bien, empezamos con el primer punto, con la continuidad en x igual a menos 2. ¿Qué vamos a hacer para ver la continuidad en un punto? Pues ya sabéis que tenemos que aplicar las reglas de oro de la continuidad. Primero, tengo que coger y calcular lo que vale la función en ese punto. O sea, primer apartado, calculo lo que vale la función en ese punto. La función en ese punto, en el x igual a menos 2, está definida de la siguiente manera. En x igual a menos 2 me voy arriba y veo que la función en menos 2 está definida como esta parábola. Pues lo único que tengo que hacer es sustituir el menos 2 aquí por x al cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho? Yo aquí abajo lo he hecho y me sale que la imagen de menos 2 existe y vale menos 1. Así que la primera regla de la continuidad la cumple porque existe la imagen de menos 2. ¿Qué pasa? Que al cumplir la primera norma, la función puede ser continua, tengo que aplicar la segunda. Así que cojo por aquí, pongo 2 y empiezo ahora a estudiar la segunda regla de la continuidad. ¿Qué se tenía que cumplir aquí? Pues que los límites laterales en menos 2 deberían ser iguales, ¿vale? Para que la función sea continua. Pues yo me cojo y me calculo el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Aquí tenéis que tener cuidado, ¿por qué? Porque cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función está definida como esta parábola, ¿vale? Y tendréis que sustituir esa parábola en el límite. Mientras que cuando la función tiende a 2 por la derecha, digamos que su expresión algebraica es esta fracción de aquí. Y eso es lo que tenéis que poner como f de x. Pues bien, eso es lo que he hecho yo en el siguiente apartado. Límite por la izquierda, la función es la parábola, he cambiado f de x por la parábola, bien. Y aquí, en el límite por la derecha, he cambiado el f de x por
la expresión que tenía la función, la simplificada. Es decir, yo no he cogido esta de aquí, esta que tengo aquí en el enunciado que es más difícil, no. Yo he cogido la que he simplificado aquí. He cogido esta porque el estudio es más sencillo, ¿vale? No olvidéis hacer eso. Pues bien, ya tengo mis dos límites con sus respectivas expresiones y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir la x por lo que tiene el límite, o sea, hacer el límite. Si yo hago el límite aquí al principio, sustituyo la x por menos 2 y me sale que el límite por la izquierda vale menos 1. Si repito el procedimiento por la derecha, 3/4 de lo mismo, y veo que el límite también me vale menos 1, ¿vale? Aquí es solo sustituir. ¿Qué ocurre con eso? Pues que veo que los dos límites existen, vamos, me dan valores concretos y además son iguales. Pues nada, me cumple la segunda regla de la continuidad, que es lo que me están diciendo aquí. Así que yo lo expreso aquí, digo el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, vale menos 1, y como coinciden los dos límites, pues entonces existe el límite global. Fijaros aquí que ya no pongo ni por derecha ni por izquierda, es el límite global. ¿Y cuánto vale el límite global? Pues también vale menos 1, ¿vale? Y se cumple la segunda cosita de la continuidad. Así que todavía no me ha fallado, mala suerte, tengo que seguir estudiando la continuidad. Si aquí me hubiese fallado y los límites no fuesen iguales o alguno de ellos me sale infinito, pues ya pararía y diría que la función en ese punto pues no es continua, pero como he tenido la mala suerte de que me lo está cumpliendo todo, pues tengo ya que irme al tercer apartado. Pero bueno, el tercer apartado tampoco es una cosa que nos cueste mucho, porque simplemente lo que nosotros hacemos en el tercer apartado de la continuidad es comparar los resultados del primer y segundo apartado, ¿vale? Espera un poquillo que borre. Y eso es lo que he hecho. He cogido el primer apartado y digo, a ver, en el primer apartado me sale que mi función en 2 vale menos 1. Y en el segundo apartado me he dado cuenta que el límite en menos 2 vale también menos 1. ¿Y qué pasa? Pues que esos dos valores son iguales. Lo expreso por aquí, el valor de la función en el punto es igual al límite en el punto. Me cumple el tercer apartado. Oye, pues, ¿qué pasa? Que en menos 2 lo cumple todo. Así que ya termino el estudio y digo que mi función es continua en x igual a menos 2. Y ya he terminado el estudio de la continuidad en ese punto, ¿vale? He tardado un poquito más porque lo cumplía todo, pero bueno, ya hemos visto lo que salía, ¿vale? Es continua en x igual a menos 2. Vamos a ver si en los otros puntos tenemos un poquito de más suerte, ¿vale? Y nos falla antes y así tenemos que trabajar menos. Vamos al siguiente. El siguiente es el estudio de la continuidad en el punto frontera x igual a 2. Pues lo mismo, ya sabéis, las tres reglas de oro. Primero, hallamos f de 2. 2, ¿dónde está definido? Pues 2, si me voy aquí a la definición de la función, que está por aquí arribilla, el 2 está en el segundo tramo. Y aquí en el segundo tramo cojo la expresión simplificada de la función, que era esta. Pues aquí en esta expresión yo voy a cambiar la x por 2, para calcular la imagen de 2. Pongo aquí mi función, ¿vale? Aquí, bueno, aquí la verdad que no tendría que haber puesto eso, ¿vale? Eso es una rata. Cojo, calculo la imagen de 2 y me sale que vale 1/3. Pues nada, pues existe la imagen de 2, porque no me ha salido ni una raíz negativa, ni me ha salido infinito, ni me ha salido el logaritmo de un número negativo o el logaritmo de 0, ¿vale? Existe la imagen de 2. Lástima que me lo cumple la primera condición, tengo que hacer la segunda. Así que en la segunda ya sabéis que es hacer los límites laterales, tanto a la derecha como a la izquierda de 2. Lo he puesto por aquí y siempre tenéis cuidado que a la izquierda de 2, vamos a movernos un poquito arriba para que lo veáis, a la izquierda de 2, si el 2 está aquí, fijaros aquí que está el 2, a la izquierda del 2 la función está definida así, y a la derecha de 2 la función está definida así. Así que esos valores de las funciones es lo que he sustituido yo aquí en f de x. A la izquierda mi hipérbola equilátera y a la derecha la raíz, ¿vale? Cuidado con eso, que la gente se equivoca mucho ahí. Pues yo ya sé lo que... ya tengo planteado los límites y ahora los voy a calcular cambiando la x por menos 2. Simple y llanamente sustituyo la x por 2, y ahí me sale en el límite por la izquierda 1/3 y en el límite por la derecha 2. ¿Qué es lo que me ocurre? Que los límites existen los dos, pero no son iguales. Y cuando los límites laterales no son iguales, que es lo que he planteado aquí, la función ya no es continua en x igual a 2. Y no tengo que hacer el tercer paso, me he ahorrado algo.
Así que yo expreso eso así y ya digo que lo que os acabo de contar, pues que la función no es continua en x igual a 2. Además me doy cuenta de que en este caso la función estaba definida en el punto y los límites laterales eran distintos. ¿Qué ocurre con eso? Pues que esa discontinuidad va a ser de salto finito, va a pegar un saltito la función ahí. De hecho, la función os la he dibujado abajo, aquí estaría, aquí estaría el x igual a 2, fijaros el saltito que pega, ¿vale? Bueno, pero eso ya lo vemos al final. Pues yo ya tendría estudiada la continuidad en los dos puntos frontera, pero me quedaba estudiar la continuidad en el último punto, que es un punto en el que sé que la función va a ser discontinua y que salía de estudiar la continuidad en los tramos. Era el x igual a menos 1, ¿acordáis de él, no? Que lo vimos aquí en el tramo 2, la función nos fallaba ahí. Pues ahora vamos a estudiar el tipo de discontinuidad que tenemos ahí, que yo ya sé que es una discontinuidad, pero no sé si es de salto o es de otro de los tipos que hay. ¿Qué hago? Pues de nuevo aplico las tres reglas de oro de la continuidad. La primera, que calculo lo que vale la función en menos 1. Veo su expresión matemática, que es el segundo tramo, cambio la x por menos 1 y me sale que la imagen de menos 1 es 1 partido por 0. Y 1 partido por 0 ya sabéis que es infinito, no es un número y por lo tanto ya me ha fallado la primera condición de la continuidad, que yo ya sabía que esto me iba a fallar, ¿vale? Lo tenía asumido de antes. Pero ya, ahí ya sé que la función no es continua, que lo sabía, pero todavía no sé el tipo de discontinuidad que tengo, ¿vale? Así que, bueno, tengo que seguir un poquito hacia adelante. ¿Qué tendría que hacer en el menos 1? Pues en el menos 1 yo tendría, a ver que borre por aquí, tendría que hacer también, para saber el tipo de discontinuidad, tendría que hacer los límites laterales, ¿vale? Que aquí, por lo que veo, se me ha olvidado hacerlo. Bueno, espérate, no se me ha olvidado, los tengo por aquí. Para saber el tipo de discontinuidad yo tendría que hacer los límites laterales, ¿vale? Porque no sé si es de salto, es de segunda especie, no tengo ni idea. Entonces yo cojo, hago el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y veo que me sale menos infinito. Pues ya al salirme menos infinito en uno de los límites, yo ya sé que la discontinuidad es de salto infinito y no tengo que hacer nada más, ¿vale? La función no está definida en ese punto, un límite se me va al infinito, pues salto infinito, que fijaros es esta que tenéis por aquí, fijaros el salto que pega en ese extremo, ¿no? Y ya tendría clasificadas pues los 3 puntos que estaba estudiando, ¿vale? Lo que se suele hacer cuando terminamos este ejercicio, que ya está terminado, es hacer un pequeño resumen, que yo lo he puesto por aquí abajo, ¿vale? En el resumen lo que estamos haciendo es ya exponer los resultados, ¿no? Después de un arduo trabajo, después de trabajar mucho, tenemos que sintetizar en una línea lo que le pasa a esa función. Entonces, yo lo he puesto por aquí. Hemos visto que la función era continua en todo R, pero había 2 puntos en los cuales nos fallaba, el menos 1 y el 2. Pues eso es el resumen de la continuidad y es algo que también tenéis que hacer, ¿vale? Si tenéis un poquito de curiosidad por cómo era la función, pues os la he dibujado por aquí, aunque está un poquillo así, ahí chiquitilla, pero bueno, se ve. La función, digamos que es una parábola hasta que llega a menos 2, luego engancha con la hipérbola equilátera que se va al menos infinito. Aquí tenemos ese salto infinito en x igual a menos 2, y después de hacer ese salto y presentar esa discontinuidad de salto infinito, llegamos al límite entre el segundo y tercer tramo. Ahí pega un saltito, ¿vale? Hay otra discontinuidad de salto finito y luego sigue normal. Así que el resumen que teníamos es que era discontinua en estos 2 puntos, ¿vale? Y con eso ya habríamos terminado el ejercicio y ya estaría todo hecho. Bueno, chicos, os dejo ya. Recordad hacer los ejercicios que os he dejado en la Moodle. Un saludo y este tema ya está terminado, ¿vale? Cuidaros mucho.